Falleció tu esposo o tu esposa, pero como no estaban casados por el civil, cuando te presentaste en el seguro, en el IMSS o en el ISSSTE para ver los trámites de la pensión de viudez, te comentaron que debes de acreditar el concubinato. ¿Qué es el concubinato? ¿Por qué el IMSS o el ISSSTE, en aquellos casos cuando la persona que se presenta para ver los trámites de la pensión de viudez, si no estuvo casado o casada por el civil, te van a solicitar que acredites el concubinato y dónde se tramita el juicio de acreditación de concubinato? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. ¿Qué es o cómo nace una pensión de viudez? Normalmente se deriva en aquellos casos cuando una persona trabajadora, por una trayectoria laboral de varios años, que normalmente, digo normalmente porque pueden suceder otros casos, va entre los 25 y 30 años de trabajo, pues llega un momento en que debido a esos años de trabajo y a la edad que tiene, puede conseguir una pensión, y esta pensión normalmente las otorga el IMSS o el ISSSTE. Entonces, una persona, una vez pensionada, pues va a estar recibiendo una cantidad de dinero de manera periódica por la pensión. Pero hay ocasiones en que esta persona fallece. Entonces, ese dinero que él estaba percibiendo por la pensión, pues se puede transmitir, por ponerle algún nombre, a ciertas personas. En este caso, si la persona pensionada fallece y él estuvo unido en matrimonio civil, estuvo casado por el civil, pues esa pensión que él estaba recibiendo se le va a transmitir a quien se presente y diga que él o ella era esposo o esposa, obviamente en vida, de la persona que falleció. La pensión de viudez, en este caso, nace o se origina precisamente porque la persona pensionada fallece y él estuvo unido en matrimonio civil con alguien. Entonces, en este tipo de supuestos basta que la persona que sobrevive y obviamente que demuestre que estuvo unido o unida en matrimonio civil, pues basta que se presente con el acta de defunción y con el acta de matrimonio para que relativamente empiece con los trámites y posteriormente reciba la pensión de viudez. Eso sería lo normal, lo correcto. Digo, lo normal y lo correcto en cuanto a que debería de ser un trámite relativamente sin tanta traba, porque obviamente se tienen que ver ciertas cuestiones administrativas. Pero hay ocasiones en que la persona pensionada no estuvo unido en matrimonio civil, unido o unida en matrimonio civil. Entonces, la persona que se presente para ver los trámites de la pensión de viudez, pues no va a tener un acta de matrimonio, y este requisito del acta de matrimonio, pues relativamente hace un poco más fácil el trámite de la pensión de viudez. Cuando no tiene acta de matrimonio, aun y cuando les diga, les jure, por ponerle una palabra coloquial, que él o ella en vida pues era la pareja, les puede decir que ese fue el esposo o la esposa, pero obviamente no va a tener un acta de matrimonio. Les pueda decir, les pueda insistir en varias ocasiones, y digo en varias ocasiones porque a veces no son tan estrictos, pero en la mayoría de las veces le van a decir que acredite el concubinato.
Entonces, ¿qué es el concubinato y cómo se acredita legalmente el concubinato? ¿Y por qué el IMSS o el ISSSTE solicitan a la persona que se presente que acredite el concubinato? Hace un momento lo dije, o hace un momento di el ejemplo de que en aquellos casos cuando la persona pensionada fallece y si él estuvo unido en matrimonio civil, pues bastará que quien se presente llegue con el acta de matrimonio. El acta de matrimonio es un documento oficial en donde reconoce una unión legal de dos personas. Y si nos regresamos un poquito, para poder haber contraído matrimonio civil, se tuvieron que haber llenado requisitos. Y una vez que se llenaron esos requisitos, el acto de matrimonio como tal se celebró o se celebra ante el oficial del registro civil. El oficial del registro civil es quien autoriza un matrimonio. Y cuando lo autoriza, pues se va a firmar un acta. Una vez que se firma ese acta, pues se tiene un documento oficial firmado por dos personas que decidieron unir su vida legalmente en matrimonio, y esa acta, al ser un documento oficial, pues tiene validez. Además, el matrimonio civil se registra en el registro civil. Cuando las personas contraen matrimonio civil, nacen derechos y obligaciones. Y uno de estos derechos precisamente es el que se desprende cuando una persona pensionada fallece. Entonces quien va a tener derecho a recibir esa pensión va a ser quien acredite haber estado unido en matrimonio civil con la persona que falleció. Cuando una persona pensionada fallece y no estuvo unido en matrimonio civil, como lo mencioné hace un momento, pues quien se presente no va a tener un acta de matrimonio. Y un acta de matrimonio pues no es un documento que se pueda obtener de manera sencilla. Un acta de matrimonio no es un documento, al ser un documento oficial que únicamente se expide, primeramente lo tiene que autorizar el de registro civil cuando dos personas deciden unir sus vidas legalmente. Pues es un documento oficial, es un documento que tiene validez y es un documento, el matrimonio como tal, que se registró en el registro civil. Entonces, para estar o para poder obtener la pensión de viudez en aquellos casos cuando la persona que falleció no estuvo unido en matrimonio civil, pero la persona que pretenda cobrar la pensión se ostente como esposo o como esposa, aun y cuando no estuvo unido en matrimonio, le van a decir que acredite el concubinato. El matrimonio civil es una unión legal de dos personas que deciden casarse por el civil, saben que tienen que cumplir requisitos y van a obtener un acta de matrimonio, van a estar casados por el civil. Y saben de antemano que deben de cumplir requisitos, insisto, saben que van a casarse por el civil, deben de llenar requisitos y lo van a tener que realizar ante el juez, también conocido como oficial de registro civil. El matrimonio es una unión legal de dos personas. Unión legal, se deben de cumplir requisitos y lo debe de autorizar el de registro civil. El concubinato, o como muchas veces se le conoce como unión libre, la mayoría de las personas lo conocen como unión libre, lo correcto, siempre y cuando se reúnan los requisitos, es concubinato, y el concubinato es una unión de dos personas que deciden o decidieron comportarse como si estuvieran casados por el civil, pero sin haberlo celebrado, es decir, sin haber realizado el acto de matrimonio ante el registro civil. ¿Y por qué sucede muchas veces esto? Porque muchas veces empiezan como una relación de a ver si funcionamos, vamos a vivir juntos, pero esa convivencia de vivir juntos pues empieza a pasar los días, pasan las semanas, los meses, los años, y efectivamente se comportan como casados.
¿Por qué estoy diciendo que se comportan como casados? Porque aun y cuando las personas no quieran contraer matrimonio civil, saben que si se casan por el civil, lo correcto es contraer matrimonio, pero lo estoy utilizando de casarse por el civil para que sea entendible. Saben que si se van a casar por el civil va a ser más en serio, que van a firmar un documento y van a tener un acta. Entonces hay personas que dicen, bueno, no, mejor vamos a hacerlo por nuestra cuenta a ver cómo funcionamos. Pero también hay ocasiones en que hay personas que dicen que no, ya sea porque por una cuestión religiosa, que digan que no, su religión no permite que se casen por el civil, o porque piensan o porque dicen, y es muy respetable, que ellos no necesitan que alguien, en este caso el del registro civil, autorice que ellos puedan vivir juntos, que no necesitan de esa autorización. En un primer momento, como les dije, es porque pues deciden empezar a vivir juntos, a ver cómo funcionan, y pasa el tiempo, o sea, se les va que ya no ven necesario casarse por el civil. En otros supuestos es por una cuestión de religión, que dicen que su religión no les permite, es muy respetable, y en otros casos es por una cuestión de que ellos mencionan que lo que los une es un sentimiento de afecto, también es muy respetable, y que no necesitan que alguien les autorice, refiriéndose al del registro civil, insisto. Sin embargo, bueno, independientemente de esto, que son cuestiones muy respetables, que en un primer momento efectivamente no pueden o no se vislumbra que pueda trascender el que cuál sería la diferencia al estar casados por el civil, hacer todo el trámite del registro civil que los autoricen y estar decidiendo vivir juntos por su cuenta. En un primer momento tal vez no se vislumbren las diferencias, sin embargo, empiezan a suceder ciertas cuestiones en donde hacen ver que efectivamente sí pueden existir diferencias o sí se notan las diferencias. Una de ellas, que es muy normal, es cuando empiezan a tener hijos. Tienen un hijo y a lo mejor por cuestiones de trabajo, bueno, vamos desde el inicio, nace un hijo, muchas veces cuando empiezan a hacer los trámites del seguro, les preguntan que, pues, cuánto tiempo llevan viviendo juntos. Perdón, corrijo un poquito más. Cuando empiezan a hacer los trámites del seguro y la persona, ya sea el hombre o la mujer, quiere dar de alta, bueno, vamos a poner que el hombre sea el que está trabajando y quiere dar de alta a su pareja porque necesita los cuidados del embarazo, le van a preguntar que primeramente si está unido en matrimonio civil, y si no está unido en matrimonio civil, pues le van a empezar a preguntar que cuánto tiempo llevan viviendo juntos, como que le ponen un poquito más de trabas para darle el servicio de seguridad social. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando vamos a suponer que tuvieron el hijo y por cuestiones de trabajo, a lo mejor el papá no puede acudir al registro civil a registrar al hijo o a la hija. En muchos casos va la mamá a registrar, pretendiendo registrar al hijo o a la hija en el registro civil. En el registro civil le van a preguntar sobre su acta de matrimonio, y como no va a tener acta de matrimonio, entonces no va a poder registrar al hijo o a la hija con los apellidos del papá. Muy diferente en estos dos supuestos que te acabo de dar, que cuando por los cuidados de embarazo el hombre da de alta en el seguro a su esposa estando unido en matrimonio civil, únicamente va a exhibir el acta de matrimonio. Y en este segundo supuesto que te dije, que cuando se trata de registrar a un hijo o una hija, cuando el papá físicamente no puede estar, pues le basta a la mamá llevar el acta de matrimonio para que puedan registrar al hijo. ¿Por qué te estoy dando estos dos ejemplos como diferencia? Precisamente porque este tipo de diferencias, como el de la pensión de viudez,
hacen entonces ver que sí existen diferencias legales, existen muchas o algunas diferencias legales entre un matrimonio civil, casarse por el civil, y una relación de concubinato, es decir, de dos personas que decidieron comportarse como esposo, como esposa, como si estuvieran casados, pero sin haber celebrado propiamente un matrimonio civil. Que si bien es cierto, en un primer momento no se pueden notar esas diferencias, con el paso del tiempo, con diferentes actos que se deben de realizar, es cuando se notan este tipo de cuestiones. El matrimonio civil, al ser una unión legal, que para poder contraerlo, como lo dije hace un momento, se deben de llenar requisitos y una vez que se llenen esos requisitos, lo debe de autorizar el juez del registro civil en el momento de la celebración del acto de matrimonio. Desde ese momento van a tener un documento oficial, el acta de matrimonio, y ese matrimonio se registra y esta unión legal de matrimonio pues se reconoce. Esta unión tiene efectos, tiene derechos y obligaciones en un primer momento entre las personas que decidieron contraer matrimonio y posteriormente con los hijos y posteriormente en diferentes trámites administrativos como los que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué deben hacer esas personas que estando en un concubinato como si estuvieran casados, pero por los motivos que ustedes quieran, no quieren contraer matrimonio civil? Para estar en este tipo de uniones y que los derechos y obligaciones sean los más parecidos a un matrimonio civil, se deben de cumplir requisitos. Y los requisitos para estar en un verdadero concubinato y que esta unión tenga los derechos y obligaciones más parecidos al matrimonio civil, las personas que decidan formar este tipo de uniones deben de ser solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo cierto tiempo juntos. Si ellos no quieren casarse por el civil, es porque a lo mejor, insisto, por una cuestión religiosa, pero nada que legalmente los impida contraer matrimonio civil. Si yo quiero casarme por el civil, voy al registro civil y algunos requisitos van a variar dependiendo si es en la Ciudad de México, Estado de México, dependiendo de cada estado, van a cambiar uno que otro requisito, pero principalmente me van a decir que debo de acreditar que soy soltero, que debo de acreditar que estoy libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y bueno, estos de forma general son los que me van a solicitar. ¿Cómo acredito que soy soltero? Y en un primer momento se debe decir que una persona es soltera cuando una vez que alcanza los 18 años, y a lo mejor cuando pretende contraer matrimonio civil, tal vez tenga 30 años, pues en ese lapso de tiempo, desde los 18 a los 30 años, en ningún momento ha contraído matrimonio civil y se dice que es una persona soltera. Libre de matrimonio. Hagan de cuenta que una persona actualmente tiene 30 años, pero tal vez 5 años atrás había contraído un matrimonio civil, pero su matrimonio no funcionó, llevó su trámite, su juicio de divorcio, quedó divorciado, quedó libre de matrimonio. También en aquellos casos cuando de un matrimonio alguno fallece, pues quedó libre de matrimonio, quedó viudo, pero al final de cuentas quedó libre de matrimonio. ¿Cómo acredito que estoy soltero y libre de matrimonio? En el registro civil expiden constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Si yo soy soltero, es decir, que en ningún momento he contraído matrimonio civil, pues estas constancias, cuando salgan, van a aparecer en las constancias que no se encontró ningún matrimonio registrado. ¿Cómo acredito que estoy libre de matrimonio? Porque en estas constancias va a mencionar que en tal fecha contraje un matrimonio civil, pero que también en tal fecha se disolvió por medio de un divorcio, o en su caso que se dio de alta,
que de ese matrimonio alguno falleció. Y si no fuera el caso de que apareciera de que uno falleció, pues yo voy a acreditar con un acta de defunción que estoy libre de matrimonio. ¿Cómo acredito que no estoy impedido para contraer matrimonio? Un impedimento para contraer matrimonio es la edad. Las personas únicamente pueden contraer matrimonio civil una vez que han alcanzado los 18 años. No se autoriza, no se permite un matrimonio de una persona menor de edad. No se autoriza un matrimonio si alguno contrajo un matrimonio civil, se separó, no se divorció y pretende contraer un nuevo matrimonio. Ese es un impedimento para contraer matrimonio y ese es un impedimento legal para estar en un concubinato y que se reconozca como tal. Y otro tipo de impedimento para contraer matrimonio es en los parentescos. Normalmente es un parentesco consanguíneo entre familiares. Vamos a poner el ejemplo del abuelo con la nieta, no se va a autorizar un matrimonio civil. Entre hermanos no se autoriza un matrimonio civil. Entonces, esos son los requisitos. Pueden variar algunos, pero de forma general estos requisitos son los que normalmente se van a encontrar dependiendo del lugar en donde tú vivas, donde se pretenda contraer matrimonio, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, por ejemplo. Entonces, estos mismos requisitos son los que yo debo de tener cuando estoy en un concubinato. Como lo dije hace un momento, la cuestión es que yo no quiero contraer matrimonio civil porque, voy a poner ejemplo, porque mi religión no permite que yo contraiga matrimonio civil. Pero los requisitos están ahí, los cumplo. En cualquier momento puedo contraer matrimonio civil con alguien. Pero en el concubinato, aparte de estar soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y obviamente estoy hablando de las dos personas que están en este tipo de uniones, que deben de cumplir estos requisitos, dependiendo del lugar en donde te encuentres, Ciudad de México, insisto, Estado de México, estoy poniendo los ejemplos porque son los que se me vienen ahorita a la mente, pero también depende del lugar en donde te encuentres, Jalisco. En Ciudad de México se menciona que las personas que están viviendo de esta forma, mínimo, deben de estar viviendo 2 años juntos. Ciudad de México, si pretenden que se reconozca que ellos están viviendo en concubinato como si fueran esposos, esposo, esposa. En el Estado de México es 1 año, pero en otros lugares son 3 años. Y si no se cumple ese tiempo, entonces, pues muy posiblemente no se puedan exigir derechos y obligaciones. En el concubinato puede o no puede haber hijos, no es requisito, pero esto de tener hijos pues ayuda, obviamente en común, puede ayudar a que se forme un concubinato antes de llegar ese tiempo. Y te pongo el ejemplo. Hagan de cuenta que yo estoy viviendo en la Ciudad de México con mi pareja. Un pequeño paréntesis, en el matrimonio civil se puede contraer matrimonio civil mujer-mujer, hombre-hombre. El concubinato también se puede formar mujer-mujer, hombre-hombre, con los mismos requisitos que estoy mencionando. Hagan de cuenta que yo estoy viviendo en la Ciudad de México, en donde la Ciudad de México me dice que son 2 años que debo de estar viviendo juntos con una persona y se debe de entender que es de forma permanente, de forma continua, sin separarnos. Si, por ejemplo, yo estoy viviendo con una persona 1 mes, únicamente viví 1 mes, no formé un concubinato, porque no llegué a esos 2 años. Si yo viví con una persona 1 mes, nos separamos 2 meses, empezamos a vivir juntos otros 3 meses, nos volvimos a separar, eso no es un concubinato. El concubinato debe de entenderse como aquella relación, insisto, es un comportamiento como si estuvieran casados, pues en teoría no debe de existir ninguna separación. Además, aquí hay una pequeña diferencia también entre el matrimonio civil y el concubinato. Para poder terminar con un matrimonio civil es por medio del divorcio. El concubinato se puede terminar en cualquier momento, ¿ok? Bueno, entonces, yo vivo en la Ciudad de México, estoy soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y mi pareja igual, tiene esos mismos requisitos. Somos mayores de edad, empezamos a vivir juntos siendo mayores de edad. Hoy cumplimos 2 años
y decimos, pues ya cumplimos 2 años, estamos solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, vivimos 2 años juntos, ya somos concubinos, ya se nos reconocen derechos y obligaciones. Pero muchas veces no vas a tener ningún documento oficial legal que diga que estás en un concubinato. Entonces, a diferencia del matrimonio civil, que cuando lo celebras desde ese momento tienes un acta de matrimonio y aparte se registra en el registro civil para que todos sepan que estás unido en matrimonio civil, en el concubinato no. En el concubinato siempre va a haber esa pequeña, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué tal si no han vivido los 2 años juntos? ¿Cómo les creo que vivieron esos 2 años juntos? Imagínense en aquellos estados donde la exigencia es de 3 años. En el Estado de México, las personas que viven en el Estado de México deben de acreditar que han vivido juntos 1 año. ¿Y cómo se acredita esto? Pues en teoría, a lo mejor las credenciales del lector deben de tener el mismo domicilio. A lo mejor empezaron a realizar ciertos trámites, agua, luz, teléfono, en donde pues con los estados de cuenta que tengan, con los recibos, pues pueden acreditar que llevan viviendo ese tiempo juntos. Pero no se tiene ningún documento oficial, algo que digan, oye, este es un concubinato, pues reconócele derechos y obligaciones. Yo te puse hace un momento los ejemplos. Cuando contraes matrimonio civil, tú estás en un buen trabajo, estás inscrito en el seguro o dado de alta en el seguro, y uno de tus derechos es dar de alta a ciertas personas. Si tú estás unido en matrimonio civil, pues puedes dar de alta a tu esposo o a tu esposa. Estamos hablando de matrimonio civil. Pero si estás en un concubinato, en el seguro social no es tan fácil. IMSS o ISSSTE. Tú tienes un buen trabajo y dices, bueno, quiero dar de alta a mi esposo o a mi esposa. En el seguro te van a decir, el acta de matrimonio no la tengo, es que yo estoy viviendo con ella. Acredítame que estás viviendo con ella desde hace 5 años, cuando no se tienen hijos. ¿Notaste la diferencia? Que para decir en un primer momento que yo estoy en un concubinato y que quiero derechos y obligaciones parecidos al matrimonio civil, en algunos lugares, Ciudad de México, me van a pedir 2 años, en algunos lugares 3 años, pero para trámites de dar de alta en el seguro a alguien, cuando no se tienen hijos, me van a decir que acredite que estoy viviendo mínimo o que llevo viviendo mínimo 5 años con la persona. Ese es otro de las diferencias. En el concubinato, entonces, en varias ocasiones no vas a tener ningún documento oficial que respalde que estás en esa situación. Entonces, en aquellos casos cuando la persona pensionada, como lo dije al inicio del video, normalmente, porque hay otros supuestos, una persona se pensiona cuando, debido a una trayectoria laboral por varios años, que normalmente son entre 25 y 30 años, pues obtiene su pensión, está recibiendo una pensión y fallece. Quien tiene derecho, si él estuvo unido en matrimonio civil, quien tiene derecho a seguir recibiendo esa pensión, pues es quien acredite que él estuvo unido en matrimonio civil, y bastará con que llegue con el acta de matrimonio, acta de defunción, acta de matrimonio, para que empiece con los trámites de la pensión de viudez. Pero si la persona que falleció no estuvo unido en matrimonio civil, quien se presente y diga que él en vida se comportó como esposo, como esposa con la persona que falleció, le van a decir que acredite el concubinato. Y como no tiene ningún documento oficial, esto de acreditar el concubinato entonces se debe de hacer ante un juez familiar. Me gusta llamarle juicio de acreditación de concubinato porque no es un trámite sencillo. Me gusta llamarle juicio de acreditación de concubinato porque se tiene que redactar un escrito. Me gusta llamarle demanda porque lleva sus formalidades, en donde la persona a la que le solicitaron que acredite el concubinato, pues mediante un escrito le va a pedir a un juez familiar que reconozca que en vida ella formó un concubinato con la persona que falleció. Pero no basta con pedírselo.
lo tiene que acreditar, le tiene que acreditar al juez que en vida formó un concubinato con la persona que falleció y debe de ofrecer pruebas y debe de ofrecer testigos. Y se acredita que en vida cumplió los requisitos del concubinato, entonces el juez va a dictar una sentencia a su favor y esa sentencia pues es el documento oficial que se va a poder obtener en este tipo de supuestos. Cuando la persona que falleció estando pensionada por el seguro no estuvo unido en matrimonio civil y que quien se presente a reclamar ese derecho, pues para acreditar el concubinato de una forma correcta, de una forma legal, lo tiene que hacer mediante este tipo de juicio de acreditación de concubinato que es ante el juez familiar. Lleva sus requisitos, este tipo de juicios, como lo dije, se tienen que ofrecer pruebas, se tienen que ofrecer testigos, se tienen que decir hechos verdaderos, hechos correctos, porque el juicio está siendo observado obviamente por el juez, pero está siendo observado también por una figura que se llama Ministerio Público, que está viendo que lleves, que lo que tú estés diciendo en tu escrito, en tus manifestaciones que realizas y tus pruebas sean correctas. Y también está siendo observado por un representante del seguro. Ellos tienen interés en que tú estés realizando manifestaciones correctas, verdaderas, que las pruebas que estés ofreciendo sean las correctas, porque si a consideración de ellos tú no acreditas los requisitos para formar el concubinato, le pueden solicitar al juez que cuando dicte la sentencia diga que no acreditaste el concubinato, y sí ha sucedido que no se acredita el concubinato. Entonces no vas a poder acreditar el concubinato de una forma legal y obviamente en el seguro quien te solicitó que acreditaras el concubinato pues no le va a dar entrada a tu trámite porque no cumples ese requisito. Pero si cumpliste bien los requisitos del concubinato, llevaste tu juicio ante el juez familiar de la forma correcta, con pruebas correctas, con tus testigos, a consideración del juez acreditaste el concubinato, pues esa sentencia, que es unas hojas, oficios, un documento oficial, pues esa sentencia es la que te va a servir para presentar en el seguro. Esta sentencia a tu favor, en donde diga que acreditaste el concubinato, obviamente la vas a obtener siempre y cuando efectivamente acredites el concubinato. Porque si no lo acreditas, entonces, pues legalmente no se te reconoció que tú fuiste el concubino o la concubina de la persona que falleció. Y si hay casos, yo te dije hace un momento, te puse los ejemplos, que hay ocasiones en que las personas dicen, es que yo sí estuve en un concubinato con alguien. ¿Y cuánto tiempo duraron? 2 meses. ¿Recuerdas que te hice el comentario de que en Ciudad de México son 2 años la convivencia de manera permanente, continua, sin separarse en el mismo domicilio? No se vale decir, es que sí viví juntos con él, estábamos viviendo en la casa de su papá y después nos fuimos a la mía, después nos separamos. No, se supone que se empezaron a comportar como esposo, como esposa y pues vivían juntos en un mismo domicilio. Hay ocasiones en que les pedimos, oye, ¿y las credenciales de lector? Es que no tenemos el mismo domicilio. Y también hay ocasiones en que nos dicen, es que la verdad él estaba casado y yo también, nada más que pues no nos divorciamos y pues eso impide que se forme un concubinato de la forma legal. Yo te dije hace un momento, para acreditar que yo estoy soltero o libre de matrimonio, debo de exhibir unas constancias de registro de matrimonio. Estas constancias las expide el registro civil. Y si yo, y alguien me puede decir, oye, y si no las exhibo, sí o sí se deben exhibir esas constancias cuando inicias un juicio de acreditación de concubinato. Son de los documentos que debes de exhibir, porque si no exhiben, te los van a requerir y si tú no los quieres exhibir, pues no le van a dar trámite a tu demanda de acreditación de concubinato. Si hay ocasiones en que no se puede acreditar el concubinato, como los ejemplos que te acabo de dar, no acreditan que tienen el mismo domicilio, o muchas veces alguno de ellos tiene un matrimonio registrado y no se divorció.
Hay ocasiones en que empiezan a vivir juntos, tal vez la persona pensionada pues estaba soltero en los últimos años de su vida, conoció a alguien, pero después falleció, pero no duraron ni 5 años. Y digo no duraron ni 5 años porque hay ocasiones en que la persona pensionada fallece y efectivamente estuvo viviendo con alguien, pero esta convivencia debe de acreditar que fue de 5 años por lo menos, para que la persona que se presente y se ostente como concubina o concubina pueda tener derecho. Si ella únicamente demuestra que vivió 3 años con la persona que falleció, pues no se le va a reconocer ese derecho de concubina y no va a poder obtener una pensión. Se entiende de manera general que en aquellas relaciones, cuando la persona pensionada estuvo viviendo con alguien los últimos años de su vida antes de fallecer, sin hijos, sin haber procreado hijos con la persona que supuestamente fue el concubino o la concubina, entonces forzosamente debe de acreditar mínimo 5 años de convivencia en el juicio de acreditación de concubinato, ya que si no lo acredita de esta forma, tú vas a llevar, pongo el ejemplo, que estuviste viviendo con una persona pensionada, pero no duraron, una persona pensionada ya en los últimos años de su vida, no tuvieron hijos, y dices, bueno, ya sé que debo de acreditar el concubinato. Llevas el juicio de acreditación de concubinato y únicamente acreditas que estuviste viviendo 2 años con la persona. Pero en el seguro te van a decir, son 5 años que aquí se te pide que acredites que estuviste viviendo con esta persona. Y tú puedes decir, oye, pero si cuando llevé el juicio en donde me explicaron en que para estar en un concubinato y sea lo más parecido a un matrimonio civil, debo de acreditar una convivencia mínimo de 2 años como en la Ciudad de México, y tú me estás pidiendo seguro que acredite 5, sí, porque son leyes distintas. En el Seguro Social, cuando se acredite o se pretenda acreditar un concubinato con una persona pensionada y que en los últimos años de vida estuvieron viviendo juntos sin hijos, se debe de acreditar una convivencia mínimo de 5 años. Es un poquito a veces no creíble el de que se tenga que acreditar este tipo de situaciones, pero muchas veces se pretenden hacer fraudes, se pretenden obtener pensiones respecto de alguien quien no tiene derecho a recibirla. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, en la brevedad te damos respuesta y podemos de esta forma agendar una asesoría presencial. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.